Una imagen de esperanza viene a mi mente. Esta nave y su comandante fuerte, bueno, tiene la bandera de las Naciones Unidas que vuela orgullosamente. Por un lado, lo que uno ve es un vehículo, una nave como cualquiera, que está en las naves, pero si mira más de cerca, esta nave es un símbolo de lo que podemos lograr cuando actuamos juntos. Está llena de grano ucraniano destinado a la gente del Cuerno de África, millones de los cuales están al borde del hambre. Navegó a través de una vía, de una zona de guerra guiado por las partes del conflicto, como parte de una iniciativa sin precedentes para llevar más alimentos y fertilizadores desde Ucrania y de Rusia a quienes los necesitan desesperadamente, aquellos en dificultades. Asegurar las futuras cosechas, asegurar bajos precios para consumidores en todas partes. Ucrania y la Federación Rusa, con el respaldo de Turquía, se reunieron para hacer que esto sucediera a pesar de las grandes complejidades de los negacionistas e incluso de la guerra. Algunos podrían decirle un milagro en el mar. La tregua significa una acción multilateral. Esta iniciativa de grano del Mar Negro es un pase seguro para las naves que tienen y llevan suministros alimenticios necesarios, pero esta nave también está llevando una de las commodities más raras de esta época y es la esperanza. Excelencias, necesitamos esperanza. Y mucho más que eso, necesitamos acción. Para aliviar la crisis alimentaria, tenemos que enfrentarnos a la caída del mercado de fertilizantes. Este año, el mundo tiene suficiente comida. El problema es la distribución. Pero si el mercado de fertilizantes no está estable, el problema del siguiente año podría ser el suministro de alimentos per se. Han leído reportes de los granjeros en el hemisferio occidental que cada vez cultivan menos, cosechan menos por el precio o la falta de disponibilidad de fertilizantes. Es esencial seguir removiendo todos los obstáculos que permanecen ante la exportación de fertilizantes rusos y otros productos como el amoníaco. Estos productos no están sujetos a sanciones y mantendremos los esfuerzos para eliminar efectos indirectos. Otra gran preocupación es el impacto de los altos precios de gas en la producción de fertilizantes de nitrógeno. Eso también debe ser enfrentado con seriedad. Sin acción ahora, la carencia global de fertilizantes pasará a ser una carencia de alimentos mundial. Necesitamos acciones en todas partes, señores. No estamos en ningún momento de ilusión. Esto es una gran dificultad. El descontento mundial está en el horizonte. Los costos están aumentando, la confianza se está acabando, la inequidad está aumentando y nuestro planeta está ardiendo. La gente está herida, está sufriendo. Los más vulnerables están sufriendo cada vez más. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos un deber de actuar y aún así estamos enzarzados en una disfunción global colosal. La comunidad internacional no está lista, no está dispuesta a enfrentar estos grandes y dramáticos desafíos de esta época. Esta crisis amenaza el futuro de la humanidad y el destino de todo el planeta. Crisis como la guerra en Ucrania, la multiplicación de los conflictos alrededor del mundo, crímenes como la emergencia climática y la pérdida de diversidad, crisis como los problemas financieros en países en desarrollo, el futuro de las metas de desarrollo global, en el momento en el que me volví secretario general, desde entonces se ha desarrollado una herramienta para agregar genes. La neurotecnología que conecta la tecnología con el sistema nervioso humano ha progresado desde una idea a una prueba conceptual. La criptomoneda y otras tecnologías de blockchain están en todas partes, pero a lo largo de todas estas tecnologías hay un bosque de banderas rojas. Las plataformas de redes sociales monetizan la negatividad y el enojo. Están causando grandes daños a las comunidades y a la sociedad. Discurso de odio, desinformación. Los blancos son las mujeres, los grupos
Nuestros datos están siendo comprados y vendidos para influenciar nuestro comportamiento, mientras el spyware y el espionaje están fuera de control, sin ningún tipo de preocupación por la privacidad. La inteligencia artificial puede comprometer la integridad de los sistemas de información, los medios y la democracia en sí misma. La computación cuántica podría destruir la ciberseguridad e incrementar el riesgo de mal funcionamiento para los sistemas complejos. No tenemos la arquitectura para lidiar con nada de esto. Excelencias, el progreso en estos temas y más son rehenes de la tensión geopolítica. Nuestro mundo está en peligro y está paralizado. La división geopolítica que están minando el trabajo del el Consejo de Seguridad, están minando la ley internacional, están minando las tareas de las instituciones democráticas, minando todo tipo de forma de cooperación internacional, y no podemos seguir de esta manera. Incluso los grupos que están establecidos afuera del sistema multilateral por algunos miembros de la comunidad internacional han caído en esta trampa de la división geopolítica, como en el G20. En un escenario, las relaciones internacionales parecieran moverse hacia un mundo de G2. Ahora, nos arriesgamos a pasar a un G-nada, ninguna cooperación, ningún diálogo, ninguna solución colectiva de problemas. Pero la realidad que estamos viviendo ahora, donde la lógica de la cooperación y del diálogo es la única posible. Ningún grupo solitario puede tomar las decisiones. Necesitamos una coalición de todos. Excelencias, hoy quisiera resaltar 3 áreas donde la coalición del mundo debe urgentemente superar las divisiones y actuar unidas. Empieza con una misión núcleo de las Naciones Unidas, lograr y sostener la paz. Mucha de la atención del mundo sigue enfocada en la invasión rusa de Ucrania. La guerra ha desatado una gran destrucción, una cantidad de violación de derechos humanos, de la ley internacional humanitaria. Los últimos reportes sobre sitios de tumbas masivas en Izium es perturbadora. Esos combates han tomado miles de vidas, millones han sido desplazados, miles de millones alrededor del mundo ya están siendo afectados. Estamos viendo la amenaza de estas peligrosas divisiones entre el oeste y el resto del mundo. Los riesgos a la paz global y a la seguridad son inmensos. Tenemos que seguir trabajando por la paz alineados con la Carta de las Naciones Unidas y la ley internacional. A la vez, los conflictos y la crisis humanitaria están pasando de un lado para otro, incluso ocurriendo fuera de los que muestran los medios. Se piden $32.000 millones. Se consideran $32.000 millones como la brecha. En Afganistán, la economía está en ruinas. Al menos la mitad de los afganos enfrentan graves niveles de hambre y los derechos humanos, particularmente los derechos de mujeres y niñas, están siendo destruidos. En la República Democrática del Congo, grupos armados en el este están aterrorizando civiles y están incrementando las tensiones regionales. En el Cuerno de África, la amenaza de la sequía está amenazando las vidas de 22 millones de personas. En Etiopía, el conflicto se ha reanudado y se necesita que las partes cesen hostilidades y vuelvan a la mesa de negociaciones. En Haití, las pandillas están destruyendo las bases de la sociedad. En Libia, las divisiones siguen poniendo en peligro el país. En Irak, las divisiones, las tensiones en curso amenazan la estabilidad en Israel y Palestina. Continúa la ocupación, mientras los prospectos de paz basados en la solución de Marte parecen distantes. En Myanmar, la situación de seguridad y derechos humanos está deteriorándose cada día. En esta situación, los niveles alarmantes de actividad terrorista y la necesidad de ayuda humanitaria sigue incrementando. En Siria, la violencia y las dificultades prevalecen. La lista va y va. Mientras tanto, la amenaza nuclear, la amenaza a la seguridad de plantas nucleares están agregándose a esta inestabilidad global.
La conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear fracasó a la hora de llegar a un consenso y el tratado nuclear con Irán sigue siendo distante. Pero hay algunos brillos de esperanza. En Yemen, la tregua nacional es frágil, pero está sosteniéndose. En Colombia, el proceso de paz está asentándose. Necesitamos más acción concertada en todas partes y mayor respeto por la ley internacional y la protección de derechos humanos. En este mundo, debemos crear mecanismos de diálogo y mediación para sanar las divisiones. Por eso es que tracé elementos de una nueva agenda para la paz en mi reporte sobre nuestra agenda común. Estamos comprometidos a sacar el mayor provecho de cada herramienta diplomática para la resolución pacífica de conflictos. Como se dice en la Carta de los Derechos Humanos, negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje y acuerdos jurídicos. Excelencias. El liderazgo femenino, la participación debe estar al frente de todo y también debemos priorizar la prevención y la construcción de paz. Eso significa fortalecer la evaluación estratégica, tratar de taclear la violencia y enfrentar amenazas emergentes como la ciberguerra y las armas autónomas letales. También significa expandir el rol de grupos regionales, fortalecer el cuidado de la paz y considerar el desarme y la no proliferación, prevenir y contrarrestar el terrorismo y asegurarnos de que haya responsabilidades. Y eso significa reconocer derechos humanos como lo fundacional para la prevención. Mi pedido a la acción sobre derechos humanos resalta la centralidad de los derechos humanos, los refugiados y la ley humanitaria. Todo lo que hacemos debemos reconocer que los derechos humanos son el camino a resolver tensiones, acabar los conflictos y forjar una paz duradera. Excelencias. Hay otra batalla que debemos enfrentar. Nuestra guerra suicida en contra de la naturaleza. La crisis climática es el tema definitivo de nuestra era y debe ser la primera prioridad de cada gobierno y cada organización multilateral. Y aún así, la acción climática está lejos de las prioridades a pesar del respaldo público alrededor del mundo. La emisión de gases invernaderos globales debe ser recortada en 45% de aquí a 2030 para tener cualquier esperanza de llegar a una economía de cero emisiones de aquí a 2050. Y aún así, las emisiones están aumentando a niveles récord. Esta década un incremento de 14%. Podemos tener un encuentro con el desastre climático. Recientemente lo vi con mis profesores en Pakistán, donde un tercio del país está sumergido en un monzón bastante agresivo. Lo estamos viendo en todas partes. El último año nos llevó a las peores ondas de calor de las últimas décadas. La sequía en China, en Estados Unidos, en otros países, las familias en el Cuerno de África, 1 millón de especies al riesgo de la extinción. Ninguna región está sin ser afectada y no hemos visto nada aún. Los veranos más fuertes de hoy podrían ser los veranos más suaves del mañana, una vez. Con cada desastre climático sabemos que mujeres y niñas son las más afectadas. La crisis climática es un estudio de la injusticia moral y económica. Los países más pobres y más vulnerables, aquellos que contribuyen menos a esta crisis, están cargando su peor impacto. Mientras tanto, la industria de combustibles fósiles mientras los presupuestos de los hogares más pobres sufren. Excelencia, digámoslo como es. Nuestro mundo es adicto a los combustibles fósiles y es momento de una intervención. Necesitamos hacer que estas compañías sean responsables, y eso incluye los bancos,
instituciones financieras, fondos que siguen invirtiendo y aumentar la polución de carbonos. Esta máquina de relaciones públicas que está recibiendo millones para proteger a las industrias de combustibles fósiles, bueno, así como pasó con las industrias de tabaco, los lobistas, los doctores han tratado de sacar información negativa. Estas industrias fósiles deberían disminuir su intervención de relaciones públicas y trabajar por otras cosas. Esto no se puede acabar de un día a otro. La transición de combustibles no va a dejar ningún país al lado, pero es importante que se les ponga bajo aviso a estas industrias. La gente que hace polución debe pagar. Hay que fiscalizarlas, incluso desde los países más pobres. Estos fondos deben ser redirigidos de dos maneras: a países que están sufriendo pérdidas por esa crisis climática y a las personas que luchan con los precios de la energía y con obtener alimentos. Apenas estoy apelando a todos los líderes que entiendan y que lleven a cabo las metas del Acuerdo de París. Escuchen a las peticiones de su pueblo por el cambio, inviertan en soluciones que lleven al crecimiento económico sostenible. Y déjenme resaltar tres. La energía renovable genera 3 veces más trabajos, ya es más barato que los combustibles fósiles y es la mejor manera de asegurar la estabilidad de los precios energéticos. Los países en desarrollo necesitan ayuda para hacer estos cambios, incluyendo a través de coaliciones internacionales para respaldar la transición energética en economías emergentes clave. Segundo, ayudar a países a adaptarse a los choques climáticos. La construcción de resiliencia en países en desarrollo es una inversión inteligente en una migración ordenada. Los países desarrollados acordaron para 2025. Ese es un acuerdo que debe ser logrado. La adaptación debe ser la mitad de todas nuestras finanzas climáticas. Los bancos de desarrollo multilaterales deben aumentar su acción. Las grandes economías son responsables y deben hacer que eso suceda también. En tercer lugar, enfrentarse a la pérdida de los desastres. Es momento de superar estas discusiones sin fin. Los países vulnerables necesitan acciones significativas. La pérdida y el daño está hiriendo a la gente, hiriendo a la economía. Deben ser enfrentadas ahora, empezando en el COP27. Esta es una inquietud fundamental de la justicia climática, la solidaridad internacional y la confianza. Y a la vez tenemos que asegurarnos de que cada persona, comunidad y nación tenga acceso a sistemas de advertencia temprana en los próximos 5 años. Y debemos dirigirnos a esta crisis de biodiversidad al hacer que la conferencia en diciembre funcione. El mundo debe acordar en un marco de acción de biodiversidad, con metas ambiciosas para detener y reversar la pérdida de biodiversidad, proveer financiamiento apropiado y eliminar subsidios que destruyen ecosistemas de los cuales dependemos. También les pido que intensifiquen los esfuerzos para finalizar esos acuerdos vinculantes para conservar el uso sostenible de la biodiversidad marítima. Debemos proteger al océano, ahora y de aquí en adelante. Excelencias, la crisis climática está presente en cada clima. Una situación de costo climático está afectándonos a todos, sumado a esta guerra de Ucrania. Al menos 1.6 mil millones de personas se están enfrentando graves dificultades, situaciones económicas por la pandemia, incremento de los precios alimentarios, cada vez una mayor inflación, una falta de acceso a la finanza, a lo financiero. Esta crisis se está alimentando una a otra.
combinando inequidades que devastando dificultades devastadoras, retrasando la transición energética y amenazando con un desmonte financiero mundial. El estallido social puede ser inevitable y no tiene que ser de esta manera. Un mundo sin pobreza extrema, sin hambre, sin guerra, no es imposible, está al alcance. Eso es lo que se visualiza en la Agenda de 2030 con las metas de sostenibilidad, pero no es el mundo que parece que hayamos elegido. Debido a nuestras decisiones colectivas, el desarrollo sostenible en todas partes está en riesgo. Las metas de sostenibilidad son una llamada de ayuda, incluso las medidas en alimentación, en educación. Cada vez hay más gente, tiene más hambre, cada vez la gente tiene menos educación, la inequidad de género está aumentando y las vidas de las mujeres están haciéndose peores, desde la pobreza, las elecciones alrededor de la salud reproductiva hasta la seguridad personal. Excelencias. Los países en desarrollo están recibiendo golpes de todas partes y necesitamos acción concertada. Hoy estoy pidiendo el lanzamiento de un estímulo de metas de sostenibilidad para aumentar las posibilidades de desarrollo de países en desarrollo. La próxima cumbre del G20 en Bali es el punto de inicio. Este estímulo tiene 4 componentes. En primer lugar, Banco de Desarrollo Multilateral, Banco Mundial y contrapartes regionales deben incrementar los fondos a los países en desarrollo vinculados con inversiones en las metas de desarrollo sostenible. Los bancos como tal necesitan más ayuda financiera y luego necesitan levantar sus condiciones de préstamo y aumentar su apetito por el riesgo para que los fondos lleguen a los que lo necesitan. Los países en desarrollo, particularmente las pequeñas islas, enfrentan demasiados obstáculos al acceder al financiamiento que necesitan para invertir en su gente y en su futuro. En segundo lugar, el alivio a la deuda. Esta iniciativa debe ser extendida y mejorada, pero también necesitamos un mecanismo efectivo, un alivio de deuda para países de desarrollo, incluyendo países con ingresos medios. Quienes emiten créditos deben considerar mecanismos de deducción de deuda. Y esto puede salvar vidas. Pudo haberlo hecho en Pakistán, que está inundado no solamente con agua, sino con deudas. Criterios de préstamo deben superar el Producto Interno Bruto, incluir otras dimensiones que afectan a los países en desarrollo. En tercer lugar, una expansión de la liquidez. Le pido al Fondo Monetario Internacional, a los grandes bancos centrales, que expandan sus instalaciones de liquidez significativamente. Derechos especiales permiten que los países en desarrollo inviertan en recuperación y en derechos de sostenibilidad, en metas de sostenibilidad, pero deben ser distribuidas de acuerdo con cuotas existentes, beneficiando a los que lo necesitan. Hemos estado esperando por 19 meses y las cantidades que estamos escuchando son mínimas. Esto debe ser manejado de manera distinta, basado en la solidaridad con los países en desarrollo. En cuarto lugar, le pido a los gobiernos que empoderen fondos especiales como Gavi, el Fondo Global y el Fondo Global Climático. Las economías del G20 deberían expandir estos fondos para patrocinar estas metas de desarrollo. Excelencias, déjenme ser claros. Esto que estoy proponiendo, los estímulos son esenciales, pero es solamente medidas intermedias. El sistema de hoy fue creado por países ricos para servir a sus intereses. Hace muchas décadas se expande y termina en inequidad. Requiere una reforma estructural profunda. En mi reporte sobre las propuestas de agenda común se propone un nuevo trato para rebalancear los poderes y los recursos entre países en desarrollo. Países africanos, particularmente, deben ser mejor representados en instituciones financieras. Espero que estos miembros encuentren la oportunidad para transformar estas ideas en soluciones concretas, incluido en la cumbre del futuro en 2024. Excelencias, las diferencias entre países en desarrollo, entre el norte y el sur, los privilegiados y el resto, se vuelven cada vez más peligrosas. Es la raíz de las tensiones geopolíticas. Eso envenena cada área de cooperación, desde las vacunas, desde las sanciones, desde el comercio. Pero actuando como uno,
podemos tener algún camino de esperanza. Pedir el cambio, exigir mucho más de los líderes, patrocinando a gente joven que están buscando un futuro más pacífico y mejor. Patrocinar a mujeres y niñas que viven y luchan por aquellos a los que se les niegan sus derechos humanos. Hay una esperanza para que la sociedad encuentre y construya comunidades más justas, patrocinio mejor para la ciencia y la academia, para detener las enfermedades, una esperanza en las ayudas humanitarias alrededor de todo el mundo. Las Naciones Unidas está con todos, del lado de todos. Entendemos que los ideales deben ser hechos realidad en las vidas de las personas. Desarrollemos soluciones comunes a problemas comunes, basados en la buena voluntad, la confianza y los derechos compartidos por cada ser humano. Trabajemos como uno, una coalición del mundo, como Naciones Unidas. Muchas gracias.